tenemos resumen de la tarea resumen esquema, lectura 4, que se entrega el día lunes al mediodía. Tengan en cuenta eso. También se entrega el proyecto de investigación en documentos, se entrega el viernes 20 de septiembre. ¿Viernes o jueves es? Vamos a ver. Sí, el viernes, igual al mediodía. Son dos cosas que se entregan la próxima semana. Hay que trabajar sobre ello. Hoy día vamos a explicar un poco más sobre ese tema. El día de hoy tenemos nuestra la práctica y dentro de la práctica del día de hoy que vamos a revisar la notación IDEF 0 como hemos comentado, también tenemos la propuesta de proyecto de ciclo que vamos a explicar después de revisar esta notación IDEF 0, ¿no? Explicamos lo que es el proyecto, probablemente esto lo hagamos casi al final. Y tenemos algunos ejercicios que desarrollar el día de hoy. Entonces, empezamos proyectando la pantalla. A ver, voy a compartir mi pantalla y como ya saben, conocen, todas las preguntas que tengan, no hay ninguna restricción al respecto, o sea, simplemente interrumpen si hay algo que quieran comentar o algo que quieran preguntar de lo que vamos a hacer. Hemos comenzado y siempre venimos repasando un poco lo que hemos visto antes para engancharlo todo. Comenzábamos el curso viendo que hay una forma de conocer un poquito más lo que es una empresa a través del Business Model Canvas o BMC, que estamos viendo aquí en pantalla. En el BMC lo que hacíamos es identificar, ¿no?, varios elementos, 9 elementos o 9 espacios conceptuales de una empresa, ¿no? Y cómo ésta se organiza a través de estos espacios. Los asociados clave, las actividades clave y los recursos clave que están aquí en esta redondela, que son muy importantes porque tienen que ver con lo que estamos desarrollando ya ahora, que son procesos. Una organización, una empresa desarrolla actividades, al igual que la persona natural, la persona jurídica desarrolla actividades. Esas actividades están de manera de muy alto nivel, muy genéricas, muy macro, diríamos, aquí en las actividades clave del Business Model Canvas. Y también están presentes, aunque no de modo explícito, en recursos clave, ¿no? Y estos dos podemos asociarlos con la cadena de valor que tenemos al costado derecho. Esta figura es la estructura estándar de la cadena de valor. La cadena de valor no es otra cosa que la tipificación de los procesos de una empresa, o sea, de un negocio. La tipificación, ¿qué quiere decir? Que estos recuadros, que también son 9, por coincidencia con el BMC, representan tipos de procesos. Nos dice que infraestructura de empresa es un tipo de proceso. Gestión de recursos humanos es un tipo de proceso. Desarrollo de tecnología es un tipo de proceso, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos la primera clasificación de actividades o de procesos que hace esta cadena de valor es entre actividades o procesos de soporte y actividades o procesos primarios, ¿sí? Y estos podemos hacerlos corresponder con actividades clave del Business Model Canvas y con recursos clave, como ya les dije, no de modo explícito, pero sí, por ejemplo, para manejar recursos, ¿no? Acá tenemos plataforma, empleados, tenemos que gestionar, reclutar, capacitar, todo eso proviene de la gestión de estos recursos. Necesitamos gestionar estos recursos que van a apoyar básicamente las actividades que desarrolla la empresa, ¿correcto? Entonces, ya los vemos desde ese punto de vista. Entonces, esto lo toman ustedes como una especie de plantilla sobre la cual hay que identificar los procesos específicos de la organización, ¿no?, de la empresa. Fíjense aquí, como decíamos, diseño de productos, investigar mercado, ¿no? Comprar maquinaria, hacer publicidad,
siempre dijimos haciendo uso de verbos que nos van a ayudar a diferenciar fundamentalmente entre procesos y recursos o controles o salidas o mecanismos como como vamos a chequear el día de hoy, ¿ok? Igual con las actividades primarias, ¿sí? Entonces, este es el enfoque yendo desde el BMC, que ya conocemos, pasando por la cadena de valor, que le hemos visto también en la parte teórica, ¿no? Indicando que es una primera clasificación de los procesos de una empresa. Las empresas tienen todos estos tipos de procesos o algunos de ellos. De repente carecen de la parte productiva, ¿no? De repente solamente logística interna, logística externa y servicios, ¿no? De repente. Pero esto nos da una idea, una forma de organizarlos. Y se le llama valor, cadena de valor, por lo que ya habíamos dicho. El valor o la propuesta de valor es lo que las organizaciones ofrecen o las empresas ofrecen al cliente. La propuesta de valor es muy importante y estas herramientas nos permiten tener conciencia de ellas. La propuesta de valor para una empresa comercial, para una empresa con fines de lucro, tiene que ser de tal manera que el cliente quiera ese valor que se está ofreciendo. Y por lo tanto, esta propuesta de valor se incluye dentro de la misión, visión, que también hemos revisado ya, ¿correcto? Esta propuesta de valor entonces es la que se tiene que construir a través del encadenamiento, por eso se le llama cadena de valor, de los procesos de una empresa. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor, estamos hablando de la cadena de procesos, cómo están enganchados estos procesos para generar esta propuesta de valor para un cliente, un segmento de clientes determinado, ¿correcto? Sean con fines o sin fines de lucro. Eso está claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a comenzar a estudiar cómo identificar procesos y cómo modelarlos. Porque nuestra tarea ahora es ver si lo importante dentro de una empresa son los procesos, entonces hay que comprenderlos, hay que entenderlos, analizarlos para saber si están bien diseñados o están siendo bien ejecutados, y si no, pues hacer las correcciones. Todos esos criterios los vamos a ir desarrollando en las distintas sesiones junto con sus ejercicios para poder entender completamente cómo hacer un análisis de procesos y cómo hacer propuestas de mejora. La pregunta sería, profesor, pero nosotros somos de sistemas, ¿por qué necesitamos analizar los procesos y por qué debemos saber todo esto? Porque los sistemas de información, como parte del desarrollo tecnológico de una empresa, apoyan todos los procesos de la organización. Incluso ya habíamos comentado antes que a través de esto de la transformación digital, muchos negocios ya, el sustento del día a día es la tecnología de la información. Entonces necesitamos conocer cómo funcionan, ¿para qué? En principio, para poder diseñar sistemas de información. ¿Cómo diseñamos un sistema de información si no conocemos el proceso que lo va a servir? El proceso que lo va a usar. ¿Correcto? Entonces ahí es un primer punto, o sea, y es muy importante el conocer. Un curso posterior que van a llevar debe ser de análisis y de diseño de sistemas de información, lo clásico, cómo hacen el análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese análisis se funda sobre los procesos de la organización, sobre los cuales hay que tener claro si se ejecutan, si están bien diseñados. Cuando trabajamos sobre procesos que no están bien ejecutados o que están mal diseñados, los sistemas que hagamos sobre ellos van a tener las mismas dolencias, solamente que de manera automatizada. ¿Correcto? ¿Y a quién le van a echar la culpa de eso? Al de sistemas. Por eso muchas veces quienes pagan los platos rotos es la gente de sistemas, porque los procesos no están funcionando bien, pero es que quieren que sistemas
les resuelve el problema de procesos también, pero si no conocemos cómo analizar o diagnosticar un proceso, pues va a ser bien difícil hacerlo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, les estoy dando las razones por las cuales es importante que se centren en conocer los procesos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Vamos a ir a la presentación del día de hoy. Eso ha sido simplemente un recordar lo que hemos trabajado la sesión anterior, tanto de teoría como en las sesiones anteriores. ¿Qué es la notación IDEF0 y para qué sirve? La notación IDEF0 es, fíjense, es IDEF0, eso quiere decir que habrá una IDEF1, IDEF2, IDEF3, sí, pero no son utilizadas actualmente, la que queda es la IDEF0. ¿Quién generó, quién creó esta notación IDEF0? El gobierno de los Estados Unidos. Normalmente, creo que este fue la parte de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de los Estados Unidos. Muchas de las notaciones y estándares que se usan en la industria de la tecnología de la información han surgido como instrumentos generados por gobiernos. En los países desarrollados, las cosas se hacen bien, ¿no? Y generan documentos y generan instrumentos que son utilizados y se convierten en estándares, cosa que en nuestro país no pasa, evidentemente, por razones que ya hemos a menos señalado algo al inicio del curso, ¿no? El contrato social que funciona o un contrato social que no funciona realmente. ¿Y por qué no funciona? Ya todos sabemos por qué. Y si no, hay que enterarnos. El IDEF0 entonces es una notación. ¿Qué cosa decimos con notación? ¿Cuáles son los símbolos que vamos a utilizar para hacer un proceso? Eso que estamos viendo, esta imagen, y justo nos recuerda el momento de tomar nuestros alimentos, ese producto que están viendo ahí se hizo con un proceso, ¿correcto? No apareció mágicamente, no apareció de la nada. Se tuvo que hacer, alguien tuvo que preparar, alguien tuvo que comprar los insumos, alguien tuvo que picar, combinar, cocinar, servir, ¿correcto? Entonces, pero ¿podemos analizar algo de manera verbal? Esto que estoy haciendo y ustedes que digan otras cosas más, es bastante difícil comprender algo si no lo llevamos a un dibujo, si no lo dibujamos. Y entonces el IDEF0 viene para eso, viene como una notación, así como la notación matemática nos sirve para hacer operaciones matemáticas, la notación de IDEF0 nos sirve para hacer modelos de procesos, ¿correcto? Y un modelo de proceso no es el proceso en sí, es la representación de dicho proceso. Cuando hablamos del proceso de matrícula, que siempre hemos conversado, bueno, hemos comentado, porque ustedes han participado en un proceso de matrícula de la universidad para estar en este ciclo, ¿no? Y saben todas las instancias por las que han pasado y más o menos pueden ir viendo ahí, esta es una actividad, este es un recurso, ¿no? Todos esos elementos que vamos a revisar en detalle hoy. Entonces, como les digo, la notación son estos símbolos que vamos a utilizar para modelar el proceso, para representar un proceso. ¿Correcto? Es para representarlo a través de un dibujo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Y qué cosa? Bueno, ahí tienen la definición, es un acrónimo, las primeras letras de una frase. Y tiene esos elementos. Para nosotros, entonces, los procesos o las actividades o las funciones, porque aquí le llama función, es lo mismo, función, actividad o proceso, van a estar representados por estos rectángulos, estas cajitas, rectángulos, ¿correcto? ¿Y qué debe tener como nombre? Ya hemos dicho desde el inicio, verbos, verbos. ¿Por qué verbo? Porque el verbo denota acción. Si yo digo cocinar, el verbo cocinar me está indicando la acción de cocinar, la actividad de cocinar. El cocinar tiene varios pasos, ¿no? Es muy distinto que yo diga, por ejemplo, cocinero. El cocinero no tiene pasos. El cocinero es una persona.
que hace la comida, o como que yo dijera, por ejemplo, el plato, ¿no? El plato que está aquí, el plato. Plato es un sustantivo, ¿no? Es algo que se usa dentro del proceso, pero no se consume. Si yo digo ingredientes, me estoy refiriendo a lo que está aquí, en el plato, pero esos ingredientes son los insumos para preparar este plato. Y esos insumos vienen a ser las entradas. ¿Correcto? Entonces ya vamos distinguiendo. Las entradas, los mecanismos, las salidas y el control van a ser sustantivos. Y eso es básico que lo hagan así, muchachos, porque uno de los principales errores que se comete es poner verbos en las flechas. Las flechas no llevan verbos. Si buscamos en internet, de repente vamos a encontrar algunos sustantivos como actividad o algunos verbos como flechas, y eso está mal. Eso tómenlo con cuidado. ¿Y por qué les digo así? Porque no nos estamos ciñendo a lo que de verdad nos va a ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? Que modelemos correctamente. El modelar correctamente nos va a ayudar a hacer varias cosas, ¿no? Tiene varios objetivos, ¿correcto? Bien, entonces vamos a revisar esto de las funciones o actividades. Las cajitas o los rectángulos van a representar entonces las actividades o funciones que desarrolla una empresa, ¿no? Y cada caja define una función que transforma entradas en salidas bajo ciertas condiciones. Lo primero que vamos a revisar es eso, con lo primero que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá dice el proceso de fabricación. Una actividad podría ser ensamblar componentes. Dentro del proceso de fabricación, que es un proceso bastante grande, largo, podríamos encontrar una actividad que se llame ensamblar componentes. Ensamblar componentes sería una cajita, un rectángulo, ¿correcto? Bien. Y esto de aquí que hemos visto, la sesión de teoría, era el adelanto de la notación IDEF 0. En IDEF 0 usamos los inputs, las entradas. Los inputs que vienen a ser sustantivos que van a ingresar al proceso, ¿no? Son elementos que van a entrar al proceso. Por ejemplo, en el plato de comida que veíamos al inicio, los insumos son las verduras, la papa, lo que hayamos que picar, etcétera. Todos esos elementos, los insumos para preparar el plato, vienen a ser las entradas del proceso. El proceso va a usar algunos recursos o mecanismos. Por ejemplo, lo que decíamos, el cocinero. El cocinero es un recurso y viene de esta parte, de abajo para arriba. Por ejemplo, el plato. El plato en donde se sirve la comida es un recurso. Por ejemplo, la cocina. La cocina en donde se prepara el alimento es un recurso. Todos son sustantivos, cocinero, plato, cocina. Las entradas, los insumos son sustantivos. Y lo que nos va a generar son salidas, el resultado del proceso. El resultado del proceso, como dijimos en la sesión pasada, son productos o servicios. En el caso de la preparación de un plato de comida, son productos, ¿no? Es algo tangible, pero también podría ser algo intangible. Por ejemplo, cuando hacemos software, el input del software para hacer software son las necesidades o la petición de software, que es un sustantivo. Y las salidas vendría a ser el software, es un producto intangible. O sea, no tiene materialidad, no pueden tocar el software, ¿no? El software es un producto intangible. O los servicios son intangibles. Muchos servicios, ¿no? Una asesoría. La asesoría se da, pero no se puede tocar, ¿no? Es intangible.
Bien, sobre esos elementos vamos a trabajar bastante, pero ya tenemos este esquema. Ahora, fíjense que el proceso no puede simplemente estar como proceso y no pasa nada. Necesitamos que algo lo controle, algo lo controle, algo lo controle. Un proceso sin control es un proceso que no tiene sentido dentro de una organización. Es decir, que el proceso puede hacer cualquier cosa, ¿no? No hay ningún control. No hay ningún control. Y aquí podemos encontrar muchos ejemplos de procesos sin control, ¿no? Procesos que no tienen control, por ejemplo, una dictadura. La dictadura hace lo que quiere, no hay ningún control, ¿no? No hay ningún control. Las entradas y hace lo que quiere y el proceso es una especie de, o sea, no produce nada de valor, no tiene valor añadido. ¿Cuándo nos damos cuenta del valor añadido? A ver, vamos pensando, muchachos, porque este es un esquema bien sencillo y mucho es criterio. Todas las cosas que ha encontrado el hombre a lo largo de su existencia se han dado a través de procesos de abstracción, de pensar, de preguntar. Las preguntas normalmente conducen al conocimiento. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se darían cuenta que este proceso no añade valor? Estamos hablando de un proceso, así es, cuando son iguales, encontramos lo mismo, ¿no? Y es que nos pasa a veces cuando un papelito pasa de un escritorio a otro, de una oficina a otra y no vemos nada en él, o sea, no hay ningún trabajo en él. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El proceso no está añadiendo valor. Ah, hay que analizar ese proceso, algo malo está ocurriendo. ¿O qué pasa cuando no hay ningún reglamento? Entonces, nosotros seguimos, el control siempre es manejado a través de reglamentos, normas, procedimientos, no la persona que lo lleva a cabo, como decíamos, el policía, ¿no? O el semáforo, no. Esos son mecanismos que son utilizados porque estos mecanismos se basan en las reglas, en las normas, ¿correcto? Entonces, hay que comprender eso. Otra cosa importante es, como decíamos, cuando no sabemos qué va a pasar con el proceso, no hay control también. Ahí hay problemas con ese proceso. Por ejemplo, cuando encontramos en una oficina que los empleados hacen lo que quieren, atienden como pueden, no hay ningún control. Ese proceso es candidato a ser analizado. Y en el caso extremo, desaparecidos, porque los procesos que no añaden valor o no generan o no cumplen su misión, entonces, para eso están nuestros sentidos, ¿no? De reorganizarlos, de separarlos, ¿no? O de desaparecerlos si no son útiles, no contribuyen a la misión de la empresa, ¿no? Visto eso como, incluso, como les digo, como organizaciones sin fines de lucro, ¿eh? Las instituciones públicas deben cumplir su función, pero eso no está metido en el ADN de las organizaciones públicas porque son manejadas con fines políticos. Y cuando miramos las organizaciones, solo vimos en las primeras sesiones, vimos en las distintas estructuras organizacionales, había una que es una organización política. Y las organizaciones políticas, como habíamos comentado, luchan por el poder. El poder. Pero el poder ¿para qué? ¿No? El poder ¿para qué? ¿No? Y eso es una pregunta que debemos hacernos siempre, ¿no? Se quiere el poder, pero ¿para qué? ¿Para el bienestar común? ¿Para hacer mejor las cosas? ¿O para hacer solo las cosas que le conviene a ese grupito que está, ¿no? Ese es el principal problema de nuestros países subdesarrollados. En los países desarrollados existen otros elementos, ¿no? Y hay otros controles. De repente son más civilizados, ¿no? Mucho más civilizados que nosotros. Bien, dentro de los inputs,
Las entradas, ¿qué son? Las entradas son los recursos o materiales que se transforman o consumen en la actividad. Por ejemplo, los insumos para preparar ese plato que veíamos en la imagen inicial se van a transformar y se van a consumir. Si ahí, por ejemplo, usamos aceite, usamos algunas otras cosas, se van a consumir en esa actividad, se van a transformar, mezclar. Y se reflejan por flechas que entran desde el lado izquierdo de la caja. Esto siempre hay que verlo. La dirección de las flechas es importante. Las flechas vienen del lado izquierdo de la caja e ingresan a la caja, es el input. Por ejemplo, en la actividad de ensamblar componentes, las entradas serían piezas sueltas y tornillos, ¿no? Piezas sueltas, tornillos. En el caso de preparar un plato de comida serían pues la verdura, el tomate, la cebolla, etcétera, todos esos ingredientes, ¿no? Entonces, elemento que sufre transformación o la permite, ¿no? Es la materia prima, por ejemplo. Todo lo que son materias primas son sujetos de transformación, ¿no? Ok, entonces esos son los inputs. Los outputs, de igual forma. Las salidas son los resultados de la función o actividad. Se dibujan como flechas que salen del lado derecho de la caja. O sea, siempre salen, no entran por el lado derecho, sino salen del lado derecho. Ejemplo del resultado de ensamblar componentes sería el producto ensamblado. Fíjense, producto ensamblado. O sea, es un sustantivo, producto ensamblado. La clave, actividad o proceso con verbo, las flechas son sustantivos. O sea, eso tratemos de fijar, yo sé, al inicio un poco complicado, para eso tenemos los ejercicios, vamos a hacerlos para familiarizarnos bastante con esto, porque es el punto de partida para hacer nuestros modelos de procesos que luego se van a ir haciendo más y más y más complejos, más detallados. Mecanismos o recursos son las flechas que entran por la parte inferior, van de abajo hacia arriba. Son recursos necesarios, fíjense, recursos necesarios para llevar a cabo la actividad. Las personas son recursos. Los equipos, el software, los sistemas de información es lo que usa el proceso. Lo que se usa entonces se va a poner en nuestros modelos como recursos, flechas que van de abajo hacia arriba y se representan por flechas. Ejemplo, en ensamblar componentes los mecanismos serían herramientas de ensamblaje y personal de producción. O sea, hay dos flechas, ¿no? Herramientas y personal de producción. Conjunto de medios necesarios que hacen posible la transformación, mano de obra, por ejemplo, ¿no? Hacen posible. Acá tenemos en una obra al personal y a los instrumentos que usa. Esos son recursos, es decir, son mecanismos que son utilizados por un proceso de construcción, por ejemplo. Un proceso de construir un edificio. Y ahí tenemos al recurso que es un recurso humano y sus instrumentos. Obviamente hay muchísimos más recursos, ¿no? Okay. Las flechas entonces reflejan estos elementos de entrada, salida, control, mecanismo. A veces estos acrónimos nos pueden ayudar. Cuando decimos ICOM o ICOM es de las siglas en inglés, Input, Control, Output, Mecanismo, ¿no? Eso de aquí, para recordarnos un poco lo que son estas flechas. Indican el flujo de información material o recursos. Fíjense, flujo de información material o recursos. Cómo fluye la información. Porque como hemos dicho, la información también se puede transformar y se transforma. Y hoy en día mucho más, ¿no? Cuando entramos, por ejemplo, en nuestro chat GPT y hacemos un prompt, ese es el input. Esa es información. Le estamos dando información que es procesada y se transforma en una salida, un output, ¿no? Correcto, y ahí estamos viendo claramente esto. Pero también pueden ser materiales cuando es un proceso productivo, ¿no? Materiales, como por ejemplo, ocurre con las impresoras 3D. Impresoras 3D, entra materia
y sale materia impresa, o sea, materia procesada, ya sea de diversas formas, ¿no? Impresoras 3D para productos industriales, o pueden ser también impresoras 3D para incluso órganos, ¿no? Que ya por ahí se está trabajando, ¿no? Cada flecha entonces se identifica con un nombre, un sustantivo claro que describe el contenido del flujo. Entonces los tipos de flecha, como ya hemos mencionado, de entrada entran desde la izquierda, el output sale por la derecha, el control entran desde arriba, por eso es desde arriba abajo, y los mecanismos entran desde abajo. Ese es un poquito el esquema que ya habíamos visto antes. El input para afirmar mucho más son materias primas, documentos, pueden ser sistemas o el resultado de algún sistema. ¿Por qué? Porque estos procesos se pueden eslabonar con otros procesos. En nuestra cadena de valor, por ejemplo, lo que examinamos también es eso, cómo están relacionados los distintos procesos. Nosotros vamos a partir, como decíamos, de una idea de cadena de valor de una empresa. No todas hacen su cadena de valor, pero de ahí obtendremos algún proceso que queramos analizar y ese lo vamos a tomar como el nivel de contexto de IDEF 0, el proceso principal o macro proceso, ¿correcto? En la parte superior, como siempre hemos dicho, los controles, normas, reglas. El proceso es una secuencia de actividades. Al interior, el proceso se va a descomponer en subprocesos. Ustedes saben que la matrícula, cuando hablamos de proceso de matrícula, empieza en alguna fecha y termina en una fecha. De repente son una semana o 2 semanas de matrícula, pero en el medio hay una serie de actividades que se llevan a cabo. Se va a descomponer el proceso. Cuando hablamos de descomponer, quiere decir en partirlo en subprocesos. O sea, vamos entrando en ese esquema. Un proceso principal que luego se va a descomponer en subprocesos y va a seguir el mismo esquema con el que estamos trabajando inicialmente. El diagrama de contexto, y esto es un poquito extremo, pero se los pongo para que quede. El contexto significa el entorno, ¿no? El entorno o el nivel más alto del proceso que queremos analizar. Se le conoce usualmente como el proceso A sub 0 o A0, A sub 0. Y resume la función principal, la función que cubre todo lo que después se hace como descomposición o subprocesos. Un diagrama de contexto para una planta de fabricación mostraría una única caja llamada fabricación de productos o fabricar productos, con entradas como materiales y salidas como productos finales. Pero fíjense que ese es el contexto, es decir, el proceso macro, de donde empezamos, y luego se hace la descomposición de esa fabricación de productos. Los subprocesos, es decir, la descomposición, fíjense, es como, los subprocesos vendrían a ser como un edificio, ¿no? Nosotros tenemos un edificio, pero el edificio está compuesto de varios pisos, ¿no? Y es lo mismo en los subprocesos. El proceso está compuesto de subprocesos. Y así es como se descompone en diagramas hijos llamados A sub 1, A sub 2, para modelar el sistema en diferentes niveles de detalle. Eso lo vamos a ver en forma práctica ahora. La función ensamblar componentes puede descomponerse en preparar piezas, unir componentes, verificar ensamblaje. Fíjense, todos con verbos. La actividad, el proceso, ¿no? Ensamblar componentes se subdivide en preparar pieza, unir componentes, verificar ensamblaje. ¿Correcto? Entonces ya estamos construyendo sobre ello con lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, porque vamos a comenzar a hacer el análisis de esto y justamente por eso es lo que vamos a revisar luego el proyecto de ciclo que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Mucho que ver con el tema de procesos. La actividad principal en este caso es realizar una compra. La entrada sería la solicitud de compra, fíjense, sustantivo es una solicitud de compra. No es solicitar, la solicitud de compra es un papel, pongamos, ¿no? Que llega. La salida es el pedido realizado o la compra realizada. Los controles
política de compra, norma, presupuesto disponible. No puedo hacer la compra o no hay compra si no hay un presupuesto, es decir, un dinero previsto de gasto, ¿no? El presupuesto, como su nombre lo dice, es un presupuesto, es una suposición de gasto, ¿no? Mecanismos, sistema de gestión de compras, un software para gestionar las compras y personal de compras. Entonces, fíjense, aquí tenemos ya todos los elementos que van a permitir dibujarlo en un IDEF 0. ¿Y cómo haremos ese dibujo en IDEF 0? Ese dibujo en IDEF 0 lo vamos a hacer con Draw.io o con cualquier otra herramienta, ¿correcto? Vamos a ver ahorita, vamos a aprovechar para revisar esto del IDEF 0 y verlo de una vez. Vamos a ver, muchachos, ¿dónde estamos? Creo que estaba por aquí. O está aquí. Vamos a ver esto, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de preparación de fideos al pesto, ¿sí? Preparar fideos al pesto. Es una actividad, es un proceso que todos hemos... ¿Por qué escojo esto? Porque es en lo que de repente todos hemos visto cómo nuestra familia, hermanos, mamá, prepara, ¿no? O papá prepara, ¿no? La preparación de fideos, pongamos, que es lo más que se puede entender. Todo el resto son sustantivos. ¿Qué es lo que necesito para preparar fideos? Sal, tallarín, albahaca, espinaca, por lo menos, ¿no? Pero bueno, también le pueden agregar otros elementos, ¿no? Es lo básico, que yo conozco al menos. Bien. Y las salidas, el tallarín al pesto. Ese es el producto terminado. ¿Cuáles son los mecanismos? La cocina, el cocinero y las ollas, por lo menos. Y en la parte superior, ¿qué son sus controles? El tiempo de preparación. No pueden dejar cocinando el fideo tanto tiempo que se deshaga totalmente. La receta es un control. Fíjense entonces lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos distinguiendo? Verbos, sustantivos. ¿Qué estamos distinguiendo? Estamos distinguiendo el nivel de contexto. O sea, todo lo que vamos a trabajar descomponiendo. La descomposición viene a ser partir, particionando este gran proceso en subprocesos, tiene que referirse a la preparación de fideos, por eso se le llama de contexto. Si ustedes están haciendo una descomposición del proceso de matrícula, en los subprocesos no puede aparecer otra cosa, como por ejemplo contratar empleados o financiar, ¿no? Compra, no sé, o sea, tiene que ser lo que está vinculado con este contexto, ¿correcto? Entonces, esto es lo que define específicamente el proceso que se va a analizar, ¿sí? Y su descomposición. En esta descomposición para preparar fideos al pesto, estamos definiendo como subprocesos hervir fideo, preparar salsa verde, mezclar y servir. Pero ustedes dirán, pero profesora, hay otras cosas que se hacen, ¿no? De repente, picar los ingredientes, picar la albahaca, la espinaca, sazonarlos, ¿no? Hay varios, licuarlos, etcétera. Pero, podríamos colocar todos esos elementos, todas las actividades dentro de un diagrama. ¿Para qué nos serviría eso? Entonces, lo primero que debemos pensar cuando modelamos un proceso es, ¿para qué estoy modelando? ¿Qué quiero representar en ese modelo? Como dijimos la vez pasada, el día lunes, es un proceso de abstracción, de separación. Abstracción para nosotros, y como modeladores de procesos, vamos a centrarnos en separar lo que es relevante para el estudio de lo que no lo es. Y en eso debemos ser muy buenos, muchachos, ¿sabes? Y deben ser muy buenos porque para hacer sistemas de información aplicamos mucho el tema de la abstracción, separamos lo relevante. Esto que estamos viendo acá es una abstracción. Hemos agrupado varias categorías pequeñas, granulares, de preparar la salsa verde y la hemos puesto como preparar salsa verde. Hemos incluido aquí
¿cómo se llama? El licuado, el picado, el lavado de los insumos, ¿no? El sazonado, etcétera. Todas esas cosas las hemos incluido en este proceso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en una hoja como esta, en una hoja 4, no se pueden mostrar 20 actividades, 20 procesos, sería como un circuito, no sería fácilmente legible, ¿correcto? Y la idea es que estos diagramas sean legibles y se puedan conversar, se puedan intercambiar, se puedan discutir sobre ello, ¿no? Si eso es así o no, ¿correcto? Si el proceso está discurriendo adecuadamente. Es por eso que cada uno de estos incluso se puede subdividir en subprocesos, entonces tenemos una jerarquía. Más adelante, en la sesión 6, 7, por ahí, vamos a ir viendo la arquitectura de procesos. Entonces vamos a ver que todo esto es una jerarquía de procesos, que hay que definir esa arquitectura cuando se diseña un proceso y hay que analizar, estudiar dicha arquitectura cuando queremos hacer alguna mejora, cambiar algo. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, entonces aquí hay lo que se llama granularidades. En este nivel, que es el nivel 1, todos estos subprocesos debieran estar en el mismo nivel de granularidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí no puedo mezclar, por ejemplo, picar cebolla, o picar verduras, o picar albahaca, picar espinaca con este nivel, el nivel que estamos en el nivel 1, pongamos. Y esto nos vamos a dar cuenta con más ejercicios, pero les digo que los niveles de granularidad debemos manejarlos o tratarlos de manejar adecuadamente. No podemos mezclar. Pequeñito con grande. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con granularidad. No podemos poner acá un puntito y mezclarlo con algo que es más grande que ese punto, ¿no? O sea, a eso es a lo que nos referimos y eso vamos a ir viéndolo y en la práctica cuando ustedes hagan los ejercicios van a darse cuenta de eso, ¿no? Especialmente cuando identifiquemos procesos. La pregunta ahora sería, profesor, ¿y cómo identifico procesos? ¿Cómo me doy cuenta de que es un proceso? Cuando tienen un documento escrito, como son las normas legales, ¿se acuerdan que vimos en la sesión de teoría, veíamos de que muchos de los procesos están definidos en normas legales, y eso se encuentra publicado en el diario oficial, el peruano, para que una disposición, para que algo que quiere hacer el Estado sea oficial, sea legal, y sea efectivo, es decir, que se lleve a cabo, tiene que estar publicado. Y para eso se usa el peruano. Para eso sirve ese diario. Todos dirán, pero ¿para qué sirve el periódico, el peruano, que nadie lo compra? No, lo compran los abogados, lo compran las instituciones, lo compran las empresas. ¿Por qué? Porque salen normas legales que afectan a todos, ¿correcto? Y esas normas legales muchas veces tienen procedimientos, tienen procesos ahí definidos, ¿no? El proceso de matrícula, por ejemplo, para, no sé, para beca 18, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos, ¿cómo hacen para reconocer en un texto? Si ya hemos dado las pautas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando leen? Cuando leen, hacen un tema que se conocía bastante cuando al menos estudiábamos sistemas hace muchísimos años, nos hablaban de la inspección gramatical. O sea, nosotros leemos el texto y separamos verbos, sustantivos, verbos, sustantivos. Los verbos, todas las acciones, vamos viendo qué verbos contienen a cuál y vamos viendo, agrupando, ¿no?, esos verbos y vamos construyendo esto. Es una tarea que toma un poco de tiempo al principio, pero después con la práctica se va haciendo más rápido. Eso cuando nosotros manejamos documentos. Hoy en día puede ser más fácil incluso. El documento lo cargan en una IA y le dicen sepárenme verbos y sustantivos, y les va a hacer una lista de verbos y sustantivos y le pueden decir agrúpalo y les puede agrupar, ¿no? Y bueno, pueden hacer muchísimas cosas.
¿Qué es lo que hace? Entonces nos está ayudando a hacer más rápidas las cosas, pero si no sabemos cómo hacerlo, es complicado, ¿no es cierto? O sea, tenemos que saber cómo hacerlo, saber cómo preguntarle. Bien, si tenemos documentos, se hace así, una inspección gramatical. Pero si no tenemos documento y vamos, por ejemplo, a un video, yo les pongo un video, lo que tienen que hacer ahí es una tarea un poquito más complicada, pero es observar y ver qué hacen las personas dentro de esa organización, qué hacen, qué es lo que están haciendo. Y eso que están haciendo son actividades, en realidad procesos, ¿correcto? Entonces, les estoy dando las pautas para más o menos ir centrándonos en el tema que va a ser el proyecto de ciclo del curso. Cuando analicen y trabajen un proceso o una actividad. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Otra cosa importante de este proceso es que las flechas que están en este nivel también deben aparecer en la descomposición. Por ejemplo, tallarines aparece también en esta descomposición. Y por ejemplo, albahaca, espinaca, que estaban aquí, también aparecen aquí, albahaca, espinaca, pero no necesariamente en este proceso, en esta actividad. Una cosa importante, ¿por qué? O sea, podrían preguntar también, profesor, pero ¿por qué lo pone así en diagonal? En diagonal se pone no porque este sea primero y este sea segundo y este tercero, sino simplemente para que visualmente no se crucen las flechas, no crucen procesos las flechas. Si nosotros esto lo ponemos en forma paralela, todos, esto debajo, debajo y debajo, las flechas se van a cruzar, las flechas de control, todas van a estar cruzadas. Por eso se le da esta forma, diagonal. Procuran hacerlo así, diagonal. Otra cosa importante y que aquí faltó, por ejemplo, no pueden haber flechas sin nombre. Por ejemplo, aquí, mezclar y servir debería tener un nombre. Por ejemplo, aquí, esta flecha que sale de preparar salsa es una flecha interna, también debe tener nombre. Aquí, por ejemplo, sale de hervir fideos, tallarines cocidos o fideos cocidos y entra como input a mezclar y servir. Estas dos flechas que aquí podría salir por la salsa verde, esta sería la salsa, se va a mezclar y se va a servir y esto es el tallarín al pesto, ¿correcto? Bien, entonces ya tienen las pautas de lo que vamos a trabajar, de lo que es el IDEF 0. Como notación es bien simple, pero lo que nos puede complicar es que lo que nos puede complicar es simplemente que no podamos diferenciar, ¿no?, entre actividad y mecanismos, entre actividad y controles, y que no podamos granularizar adecuadamente los subprocesos, y básicamente eso, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y con esto es suficiente para manejar el proceso y hacer el análisis? No, esta es la parte inicial. Esta es la parte inicial. ¿Qué quiere decir la parte inicial? Estamos en el macro. ¿Quiere decir que vamos a ir al micro? Sí, vamos a ir a la parte micro, pero más adelante. Más adelante, cuando entremos a otra notación que se llama BPMN, donde van a ser flujos, decisiones, etcétera, ahí van a ser el detalle del proceso. Ahorita lo que nos interesa es el macro. Cómo a nivel macro funciona el proceso. Después vamos a utilizar otra notación que nos va a permitir complementar. No hacer lo mismo, sino complementar. Ya tenemos nuestro macro, ahora trabajamos la parte micro, con cada subproceso. ¿Cuántos niveles de subprocesos van a trabajar? La notación, como notación, no nos pone ninguna restricción. Podemos hacer hasta el nivel de átomo si quieren, pero no tendría ningún sentido hacerlo. Con primer, segundo nivel sería suficiente. Con un par de niveles, suficiente para hacer el análisis a nivel macro, y a partir de ahí manejamos
el nivel micro, que eso lo vamos a explicar también más adelante. Aquí entramos con otra notación y con una herramienta como el Visage, pero eso ya más adelante. Ahora empezamos con IDEF 0. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de usar el IDEF 0? Claridad, muestra claramente las relaciones entre funciones. No tenemos que estar discutiendo verbalmente, sino a través de un gráfico. El proceso es así lo he dibujado, y lo verifican con el que ejecuta el proceso, con el dueño del proceso. Recuerdan que habíamos visto estos dos elementos básicos, que lo vamos a detallar también más, pero el ejecutor del proceso es el trabajador que lleva a cabo el proceso. El dueño del proceso es el responsable del proceso, es el que tiene que velar para que ese proceso funcione correctamente. Eso también es muy importante. Y eso, entonces, si tenemos un gráfico, puede ser más fácil de que se conozca y más fácil de discutir si lo que estamos haciendo está bien o no. Nos permite ver una estructura jerárquica, permite la descomposición de procesos complejos, ¿correcto? En partes más manejables. Versatilidad aplicable a sistemas industriales, empresariales o de software. Esto de acá se puede aplicar, por ejemplo, cuando construimos software. ¿Qué etapas se llevan a cabo para construir software o sistemas de información? ¿Ok? Bien, finalmente, como conclusión es el IDEF 0 o esta anotación que estamos viendo es ideal para representar cómo funcionan los procesos o sistemas y ayudan a entender partiendo de la raíz o proceso principal o macroproceso. Lo que decíamos es el macroproceso, ¿no? Y todo parte muchas veces de la cadena de valor. Una cadena de valor entonces es el nivel de tipificación de procesos más alto de una organización, de una empresa. A partir de ahí podemos ver, podemos analizar alguno de esos procesos. Algunos de esos procesos los ponemos como IDEF 0 y comenzamos a hacer la jerarquía, la descomposición de esos procesos hasta llegar al nivel de detalle necesario para hacer propuestas de mejora, de cambio. ¿Correcto? Bien, entonces fíjense que es bien importante que esta parte se pueda manejar correctamente para hacer nuestros ejercicios y todo lo demás. ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Todo está correcto? ¿Todo está claro? Sí, dime. Como diagrama, claro, mira, vamos a ver esto aquí. Por ejemplo, este sería nuestro A sub 0. Este sería nuestro diagrama A sub 1. Nada más. Pero, o sea, ese A sub 0, A sub 1 es parte de la misma notación, que se puede utilizar o no, pero acá ya sabemos que este es el contexto. Y cuando vemos esto, sabemos que es una descomposición. ¿Correcto? Es el nivel A1, por ejemplo. Si nosotros descomponemos uno de ellos, por ejemplo, preparar salsa verde, estaríamos entrando en el nivel A sub 2. ¿Correcto? Que le pongas ese nombre o no, o sea, si ya lo estamos viendo aquí, no hay ningún problema. Ahora, es muy bien. Si nosotros hacemos la descomposición de preparar salsa verde, lo haces en otro diagrama, por ejemplo, aquí vamos a agregarle una diapositiva y pongamos que vamos a solo copiar, ¿ya? Vamos a copiar esto, lo llevamos aquí, esto lo quitamos. Fíjense que estamos haciendo en esto porque es lo pegamos aquí, y aquí, por ejemplo, que pongamos, pues, esto es, picar, no sé, pues, los ingredientes, ¿no? Es un primer subproceso. En este nivel, para poder saber de dónde viene, habría que ponerle el nombre, preparar salsa verde, por ejemplo, aquí, ¿no? O, bueno, en un recuerdo, este sería el subproceso, preparar
salsa verde. ¿Correcto? Y entonces acá todo el diagrama que hagamos aquí provendrá de este nivel. Si quieren, le ponen aquí A2 o A sub 2, ¿no? ¿Correcto? Preparar salsa verde. ¿Correcto? Eso como una notación. Si quieren acá también. Lo que pasa es que antes había una herramienta para modelar esto, que se llamaba BPWin, era una herramienta. Ya no está, ya no es una herramienta que se pueda usar, tiene costo, ha sido transformada y se usaba, ¿no? Salía automáticamente la notación. A01, A02, A03, y acá saldría pues A1, perdón, A2, A2, 1, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no nos confundamos con eso, mejor vayamos a ver los nombres, ¿no? Si yo descompongo aquí, le voy a poner en la parte superior, preparar salsa verde. Si usamos el Draw.io, vamos a ver aquí, en el Draw.io, chicos, a ver, vamos. ¿Dónde tenemos esto? Aquí tengo el Draw.io, está por aquí. A ver, vamos a cargar un ratito. Crear un nuevo diagrama en blanco. Crear. Aquí tienen página 1. En la página 1 sería nuestro nivel macro. ¿Con qué vamos a hacerlo? Con el rectángulo. Un rectángulo cuadrado, por ahí, si es que hay algún rectángulo, mejor, perdón. No. Lo borramos y hacemos el rectangulito. De aquí, correcto, ahora sí, de aquí. Y con armamos nuestro nivel de contexto, página 2, ahí en nuestra página 2 haremos nuestro siguiente nivel, ¿correcto? El Draw.io es mucho más manejable que de repente hacerlo con PPTs, porque la PPT no es muy fácil de armar las flechitas, ¿no? El Draw.io nos permite manejar más ese tema. ¿Ok? ¿Correcto? Bien, no sé si alguna pregunta más sobre este tema. Vamos a ver también los ejercicios, ¿ya? Así que no se preocupen. Bien, entonces, para empezar los ejercicios, vayan entrando al aula virtual. Hay un ejercicio que se llama guía de ejercicios, guía 1 de ejercicios de laboratorio IDEF 0. Vamos a adelantar un poquito eso, después hacer los ejercicios. Entramos a ver el proyecto de ciclo. No, hacemos un break, luego vemos el tema del proyecto de ciclo y trabajamos también otros ejercicios que están ahí en el aula virtual. Denme unos minutitos, un par de minutitos, y continuamos mientras van entrando al aula virtual y descargando ese documento que es la guía, ¿no? La guía de ejercicios IDEF 0. Un par